comenzamos un nuevo programa de salud y sociedad en Popular Televisión. Y hoy, como nos ha tratado bien, hemos vuelto aquí a la consulta del doctor Año, alergólogo, nos da la buena vista de allí y hemos empezado viendo unos niños. ¿Esos niños quiénes son? Mis hijos. ¿Esos son tus hijos? El mayor y el pequeño. Falta, o sea que falta Cuando uno. eran más pequeños que ahora. Ahora ya tienen 11 años, 7 y 6. Falta la niña, falta Valeria. Pero bueno, ahí están Miguel y Dani. Ay, mira que ahora no habernos dejado una foto de la niña ahora se pone envidiosa. No, ¿Eh? no creo. Bueno, Miguel, vamos a hablar, me gustaría, y de cara a que vienen las Navidades, se está en la campaña de que si se compran, sobre todo aquí, mucho pescado y mucho marisco. Quisiera que habláramos un poco de alergias, pero alimentarias. Los alimentos, muy bien, sí. ¿Qué es una alergia alimentaria? Y si es lo mismo que una intolerancia digestiva a determinados productos, porque últimamente se habla de los celíacos, de los de intolerancia a la lactosa, intolerancia al maíz, intolerancia al huevo. ¿Es lo mismo la intolerancia que la alergia? No. Eso además son conceptos que la gente tiene además muy metidos dentro y hablan indistintamente de lo uno y lo otro. Y sin embargo la repercusión clínica que puede llegar a tener es totalmente distinta. De ser simplemente un malestar gástrico a que te pueda matar, ¿no? La intolerancia a la alergia, ¿no? Una reacción adversa alimentaria, vamos a decir, para englobarlas todas, es una reacción contraproducente una reacción contraproducente producida bien por un alimento, bien por un condimento, ¿vale? O bien por algún tóxico, algún contaminante que pueda estar dentro. Dentro de las reacciones adversas alimentarias, normalmente lo que hacemos es dividirlas entre tóxicas y no tóxicas. Las reacciones tóxicas son las que dependen del propio alimento, no dependen de la persona. A todas las personas que tomen algo que está tóxico, o sea que está malo, les se van a poner malos, ¿vale? Y las reacciones no tóxicas, sin embargo, eso no ocurre, que pueden ser inmunológicas o no inmunológicas, como luego contamos. Pero en las reacciones no tóxicas va a depender más de la persona que de esto, y tiene que ser susceptible a presentar, ¿vale? que del propio alimento, ¿vale? Dentro de las reacciones tóxicas, pues tenemos un montón de ellas, ¿vale? Pero para poner algún ejemplo, por ejemplo, tenemos el aceite de colza, ¿no? El síndrome que se produjo por el aceite de colza. Conocido. Eso es. Tenemos, por ejemplo, escombrotoxinas, cuando se conserva mal el pescado azul. Tenemos, por ejemplo, el botulismo, cuando da afectación neurológica, cuando se produce por una mala cocción, por un mal embotado de determinados alimentos, como se hinchan las latas. Eso es. Y eso puede tener también graves consecuencias, ¿no? Luego tenemos las reacciones, hemos hablado de las tóxicas. Si hablamos de las no tóxicas, las podemos dividir en inmunológicas y en no inmunológicas, ¿vale? Dentro de las inmunológicas estaría lo que has comentado tú ahora, reacciones mediadas por IgE, por la inmunoglobulina E, que ya sabéis que es la que nos defiende, por decirlo de alguna manera, en los casos de alergia, y tendríamos la anafilaxia, tendríamos también la urticaria, ¿vale? Tendríamos reacciones de ese estilo, ¿no? Y lo mismo que Esos son alérgicos. Esos son reacciones alérgicas inmunológicas, ¿vale? Y luego estarían también, esa es la tipo 1, pero también estarían las tipo 4 e incluso también las indeterminadas, ¿no? Que no se sabe muy bien por qué es. Las tipo 4, por ejemplo, se ha visto algún mecanismo en la dermatitis atópica que comentaba, se ha visto en la enfermedad celíaca, y luego hay otros mecanismos que se producen también por proteínas, que son las enterocolitis, ¿vale? Producidas con algunas proteínas y que son muy llamativas, pues, por ejemplo, por la leche. En niños que toman leche incluso tienen diarrea con sangrado,
¿no? Entonces, aparte de lo que es preocupante, pues ver la sangre pues también es más todavía, ¿no? De cara a las madres. Dentro de las no tóxicas, y además teníamos las inmunológicas, pero también tenemos ahí las no inmunológicas, ¿vale? De ahí dentro de las no inmunológicas, pues tenemos unas cuantas. Por ejemplo, no tóxicas inmunológicas, bien, pues enfermedades gastrointestinales, son todas esas, no media un mecanismo inmunológico, no media una toxicidad por medio, ¿vale? No depende del propio organismo, pero la más conocida, por ejemplo, en las gastrointestinales es la hernia de hiato. Sientan mal los alimentos, pero es porque tenemos una hernia de hiato ahí, una acidez que te está subiendo para arriba, haces mal las digestiones. Eso no es porque el alimento sea un tóxico, Eso es. ni porque... Ni porque haya un mecanismo inmunológico que cuando lo comes te pasa, ¿no? Sino porque tienes una fístula traqueal, por ejemplo, y cada vez que lo comes eso, o como un caso así bueno, es raro, pero bueno, es llamativo, la enfermedad de Hirschsprung, que es, por ejemplo, un defecto de toda de las terminaciones nerviosas, lo ven mucho los pediatras en la primera infancia, que lo que ocurre es que como esa zona no está inervada del esófago o del tubo digestivo, cuando pasa el alimento, en vez de propulsarlo adecuadamente, el alimento se queda ahí, se impacta y produce, pues eso, vómitos en escopeta y demás. Luego tenemos otro tipo de reacciones que podrían ser las reacciones neurológicas, ¿vale? La más así que de la que más se habla es la del síndrome de Frey, que es la del síndrome aurículo-temporal. Está infradiagnosticada porque muchas veces no le dan ninguna importancia a los pediatras, ya que es una zona roja que se puede quedar aquí en la zona de la cara en los recién nacidos, que tiene hipersudoración y rojez más aumentada de lo normal, ¿vale? En el caso de esto. No es un antojo. No, se llama síndrome aurículo temporal. Entonces, cuando comen, a través de las papilas gustativas se estimula toda esa zona y produce una reacción. También puede ser una reacción psicológica, que tengas fobia, o también puede ser por tóxicos, envenenamientos y demás, ¿vale? Eso son las no inmunológicas. Y con eso concluiríamos toda la reacción de tóxicas, no tóxicas, tóxicas, pues todas las que sabemos, no tóxicas, las que me decías tú, inmunológicas, tipo 1, tipo 4 e indeterminadas, y luego... O sea que frente a los alimentos podemos reaccionar de muy distintas maneras. Y no ser alérgico, ni ser, puede ser por una intolerancia a lo que estamos tomando, por distintas reacciones como has hablado. ¿Quién tiene riesgo a tener una alergia alimentaria? Tiene riesgo cualquier persona, pero es más frecuente que se produzca en niños que en adultos, ¿vale? Si hablamos del primer año de vida, hasta el 8% llegamos. Si hablamos de los 3 primeros años de vida, hasta el 6%, 4 o 6%. En los adultos no llega al 1 o 2% de la población que tienen ese tipo de alergias alimentarias. Pero dentro de los alérgicos, hasta un 10% de los pacientes atópicos, ¿vale?, que tienen predisposición a desarrollar procesos alérgicos, son alérgicos. Y si te viene un paciente porque tiene una posible reacción alimentaria, ¿qué le tienes que hacer? ¿Qué pruebas le tienes que hacer? Reacciones, las pruebas que le hacéis habitualmente, el test en el brazo o... Sí, eso también, o sea, eso también. Pero en el protocolo, tanto de alimentos como de medicamentos, la historia cambia un poquitito, ¿vale? Siempre digo, al enemigo hay que tenerle cerca. Primero, saber qué es ese alimento, que muchas veces en la sintomatología que te va a describir el paciente te va a decir muchas veces si estamos hablando, la cronología también, cuánto tiempo tarda en aparecer la sintomatología después de haberlo comido, cuántas veces le ha pasado. Muchas veces la gente achaca a la comida porque la comida es algo que hacemos todos los días. Entonces, no, es que me ha pasado con esto, y me ha pasado con esto, y me ha pasado con esto, y me ha pasado... Y son alimentos que cuando tú los miras pertenecen a familias distintas, que en principio no tienen reactividad cruzada entre ellas, ¿vale? Y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser de esto, no? Y algunas veces pues puedes llegar a ver, porque haya un síndrome complicado de estos de pólenes frutas o
y digas, bueno, pues sí, efectivamente, es porque todas ellas comparten una LTP o una proteína de común y que esa funciona como alérgeno, entonces al ingerir cualquiera de ellas te puede producir o no. Pero la sintomatología fundamental, sintomatología, ¿cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuánto tiempo después de comerlo? ¿En cuántas ocasiones? ¿Anteriormente era tolerado hasta la fecha? ¿No era tolerado? ¿Otras veces habías notado algo? ¿Habías notado picores? ¿No habías notado? ¿Son características la sintomatología que tienes? O sea, ¿te ha parecido afectación a nivel cutáneo, afectación a nivel respiratorio, afectación a nivel digestivo, La afectación, afectación cardiovascular? la afectación cutánea es igual en la alimentaria que En la medicamentosa. en la medicamentosa o en el que va por el prado y le picó un mosquito. No, eso precisamente no. Pero no hay un patrón morfológico cutáneo para una determinada alergia alimentaria. Es decir, ¿Vale? que me dé alrededor del estómago, por Eso es, ejemplo, no. Hay alergias alimentarias, alergias medicamentosas que cursan con el mismo tipo de urticaria mucocutánea. ¿Vale? Eh, cuando te pica un insecto sí que tiene una distribución especial, incluso dentro de los propios insectos pues tienes, como sabes, pues tienes distintas. Mosquitos pues normalmente son en zonas expuestas, chinche pues suele ser agrupada, pulga pues va llevando una distribución lineal y en zonas expuestas y no expuestas. Chinche, pues lo que decíamos, todas las zonas agrupaditas. Araña, pues dos entradas, cuando lo miras con el dermatoscopio, ves dos entradas en el sitio de esto. Pero para alergia a alimentos no encuentras un determinado patrón en esto, sino que suele ser eritema o eritema más urticaria o angioedema, que es ya cuando los sabones, en vez de ser a nivel superficial, son a nivel de dermis profunda y se produce extravasación de líquido en tejidos laxos, como pueden ser los ojos, como pueden ser los labios, como puede ser la lengua, se te hinche la mitad de la lengua, se te hinche todo esto. De ahí que pueda haber un problema en un momento determinado y, claro, se pueda morir alguien por una alergia a un alimento. Lo come y en vez de hincharse el ojo, se le hincha la garganta. Sí, Y sí. a pesar de que es una lesión benigna el angioedema, pues está en una zona maligna, es decir, te cierra la vía y te estropea, ¿no? Importantísima diagnosticarle con esta historia clínica que te estoy contando. La aparición de los síntomas es muy importante. ¿Por qué? Pues porque normalmente suele ser en las primeras horas, 2-3 horas, excepto, si cabe, hay alguna excepción, a las 4 o 6 horas ocurre, por ejemplo, con las carnes, ¿vale? Esa sería como una excepción a tener en cuenta. ¿Te puede dar al día siguiente, por ejemplo? ¿Te puede pasar al día siguiente una reacción por esto? Pues a las 12-24 horas, por poder, podría, pero no. No es lo que se ve. Más tardío es lo que te digo yo del tema de las carnes. Normalmente nos tiramos eso a las 6-8 horas anteriores. Sí que puede ser que el máximo pico de la sintomatología ocurra ahí, eso sí, pero que el máximo pico de la sintomatología ocurra a las 12 horas, pero que has empezado mucho antes con picores en las palmas de las manos y me vi 2 granitos antes de acostarme y luego al día siguiente por la mañana me levanté como un meseomo, eso sí que es lo más frecuente, ¿vale? Después de hacer el diagnóstico me preguntabas por las pruebas que hacemos, pues son muy variadas, ¿vale? Pero en el protocolo en principio es historia clínica, pruebas alérgicas, prick test, prick by prick, que quiere decir con el propio alimento testarlo en el brazo cuando se puede. De acuerdo a lo que nos sale la analítica y la historia clínica, solicitamos, o sea, las pruebas cutáneas y la historia clínica, solicitamos una analítica, ¿vale? Una analítica específica de IgE total, IgE específica. No hay que pedir a 32 alérgenos distintos. A veces me encuentro con listados de alimentos y alimentos y alimentos. Claro, te viene la madre y dice, ¿y qué hago ahora? Porque me pone que soy alérgico al huevo y que soy alérgico a la leche y preguntas y dices, y vamos a ver, ¿y come huevo? ¿Y come leche? Sí, come de las dos cosas. ¿Y alguna vez le has notado relación entre lo que le ha pasado y esto? No. ¿Y sigue comiendo? Sí. ¿Y ahora no tiene síntomas? No. Déjaselo.
O sea, ¿por qué? Pues porque hay falsas positividades y hay un dintel a partir del cual se considera que eso es un verdadero positivo, ¿vale? Entonces muchas veces no, pero muy frecuente te encuentras, más frecuente de lo que cabría esperar, te encuentras con niños que tienen positividades en IgE, sobre todo cuando la IgE total es muy elevada, te puedes encontrar muchas cosas si tú pides, ¿vale? De esto. Pedimos la IgE total. De acuerdo a eso, y con la clínica, tenemos que valorar si esas son verdaderas positividades o no son verdaderas positividades, ¿vale? Y si pese a todo eso, si tienes una evidencia clara de que es el alimento, no vayas a demostrarlo porque ya lo sabes. Quítalo y se acabó. Ahora, si todavía pese a todo eso te quedan dudas, existe la provocación, ¿vale? La tolerancia a provocación oral, ¿vale? Que es de forma controlada, monitorizada, previo consentimiento informado del paciente, sabiendo que cabe la posibilidad de que pueda dar una reacción durante la prueba, que la vas a controlar, la vas a monitorizar y siempre tiene que estar bajo el control de un especialista y que tenga los medios adecuados para, en caso de que dé una reacción, el poderla tratar. Y siempre que hagas una prueba de este tipo, que los beneficios que vayas a obtener de la prueba sean superiores a los perjuicios que puedes liar por hacerla. Claro, pues si le vas a provocar la alergia... Eso es. Y le puedes pegar un susto a ver cómo explicas tú eso, ¿no? Bueno, una vez que ya está diagnosticado, porque ya has llegado a eso, puede ser que lo tolere o que no lo tolere, y entonces haya que quitar. Tienes que mirar los factores de alrededor. ¿Qué otros alimentos pueden tener reactividad cruzada con eso, que los pueda comer y le puedan dar también reacción, ¿vale? Tienes que darle el tratamiento y las medidas de evitación adecuadas al paciente para que en un futuro, cuando vaya al colegio, cuando vaya al comedor del colegio, pueda llevar un informe médico al cole y decir, soy alérgico a esto, cuidado, ¿vale? O en las guarderías o en todo esto. Y luego el tratamiento de urgencia. Es decir, en caso de una ingesta accidental, que no es tan infrecuente, ¿por qué? Pues porque muchas veces, salvo que hayan tenido una experiencia mala previa, pues cuando tú dices, soy alérgico al huevo, esto no lleva, ¿verdad? Te dicen, no, seguro que no lleva, que soy alérgico al huevo, que me pongo muy malo, que me puedo quedar en el sitio. Espera un segundito que voy a preguntar. Entonces, como que se tienen que asegurar, ¿no? De que no existe. ¿Por qué? Pues porque con esta cocina que hacemos últimamente, que ya no es A más B, sino que es una mezcla de muchos alimentos, condimentos, un sabor de no sé qué, y que te puedes encontrar la nuez hasta en una colonia, ¿vale? Pues tienes que preguntarlo todo, hacerlo todo, y así todo puedes tener una ingesta accidental o una aplicación accidental que te puede llevar a estar a las 4 de la tarde en isla y tomarte algo pensando que no lo has comido y que te empieces a asfixiar. Tienes que llevar contigo la adrenalina autoinyectable. Quiero decir, tienes que llevar contigo, cuando has tenido un antecedente de este tipo, la adrenalina autoinyectable, que son dispositivos tan sencillos como... Este es un modelo, hay varios. Son dispositivos tan sencillos como esto, que nada más hay que quitar el precinto de seguridad y luego... Esto hay que diestrarlo en la propia consulta, ponerlo en lateral, aconsejan 5 centímetros y clavarlo en el lateral, incluso a través de la ropa, ¿vale? Que te has dado se cuenta hasta 4 o 5, no, yo no. Y se suelta, ¿vale? Este es de demo, pero en teoría por aquí saldría una aguja, cuando tú aprietas, ahí saldría una aguja de este tamaño y te inyecta la dosis, ¿vale? Como pues hay otros dos o tres autoinyectores que llevan la dosis. Hay uno pediátrico y hay uno de adulto. El pediátrico lleva hasta un máximo de 0,15 y el de adulto lleva 0,30. Una pregunta, ¿puede aparecer una alergia a un alimento? Por ejemplo, yo tuve un caso hace unos años, un señor de 60 y pico de años, que toda su vida había comido nueces de un nogal que era suyo en Burgos. Una mañana se levanta, y todos los días comía nueces. Sí. Un día se levanta, coge las nueces de su árbol, se las come y hace un edema de glotis.
a lo cual lo interpreté como que era una alergia. Bueno, el señor hizo un espasmo de glotis, así que imagínate que es un cuadro grave en el momento, del cual salió perfectamente, porque estaba yo muy cerca, o yo o un médico que lo atendiera. Es posible que pueda aparecer que nunca haya sido alérgico. El primer momento te puede aparecer a lo largo de la vida, en cualquier momento. O sea, cuando no te aparece es cuando no comes algo. No, pero imagínatelo, este señor Sí, comía sí. sus nueces del mismo árbol. Sí. Contra más natural es el alimento, más riesgo alergénico tiene, porque la proteína está más conservada, con lo cual me lo creo con más motivo, ¿vale? Aunque haya ahí que hacer diagnósticos diferenciales con un sulfato que le hayan podido echar al este o al nogal, o que haya que hacer, bueno, simplemente por la liberación de sustancias que algunas veces pueden liberar los propios alimentos, que son histaminoliberadores, ¿vale? Como en el caso de las nueces es uno de ellos, ¿eh? Entonces, por dosis masivas de ello también te puede dar una reacción. Pero bueno, probablemente por lo que me estás contando, efectivamente era una reacción alérgica a esto, que se confirmaría con las pruebas cutáneas y una analítica como mucho, y ya, y ahí nos quedaríamos, porque no merece la pena. No coma más las nueces. Lo que habría que ver es el diagnóstico diferencial con el resto de frutos secos, para ver que no solo se ha hecho alérgico a la nuez y al resto. Eso hay que tenerlo también, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo y estudiarlo. No vale decir, no, pues es alérgico a la nuez, ya está, quítala y ya está. No, espérate a ver si además ahora vas a compartir reactividad cruzada con cacahuete y cuando comas el cacahuete te va a atizar. O a ese señor, pues ya ahí habría que indicarle ya toda la medicación de urgencia, indicarle esto, ponerlo bien por escrito. Pero sí que es posible el desarrollar una reacción alérgica a algo que tú anteriormente no lo eras y de repente a los 60 años. Es más frecuente cuando las nueces no son diarias. Cuando te comes nueces del nogal, lo que pasa es que a lo mejor esto fue de una temporada para otra, ¿vale? Entonces tú dejas periodos en los que el sistema inmunológico ha dejado de reconocerlo. Te hablo de frecuencia, aunque luego cabe la posibilidad de sensibilizarse a un alimento mientras lo estás comiendo y cabe la posibilidad de sensibilizarse a un medicamento en el periodo en el que lo estás tomando y que te den la reacción, aunque no es lo frecuente, no es lo normal, pero que puede suceder. No se descarta. Luego, el tema de que en el etiquetado de los productos. Con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque basta que lo veas. Yo les aviso a los pacientes, porque ellos, o sea, es muy difícil, por ejemplo, en los alérgicos a la leche, al huevo, a los frutos secos, es muy difícil, salvo que el propio producto te indique exento de, o sea, free, todo libre de frutos secos o libre de leche o de esto, salvo que te lo indiques específicamente en el cacharro, tienes que estar con 1000 ojos. Y a pesar de que antes lo estaba tolerando, como veas un cambio en el envase, eso puede significar un cambio en la fábrica, un cambio en la distribución. La existencia, con el cambio en la fábrica, puede empezar a ver trazas de otra cosa que antes no había. Un aditivo. Entonces, de esos. Claro, o que trabajen con frutos secos también dentro de eso y que por el ambiente, por lo que sea, esas trazas queden en el material que tú estás echando. Como no lo pone tampoco, ojo, porque al cambiártelo te la pueden preparar muy grande. Entonces yo suelo decir, o llamáis a la fábrica para preguntar a ver si es lo mismo y sigue siendo la misma elaboración, la misma todo, o por el contrario, cuidadito a la hora de introducir nuevos alimentos, sobre todo con los formatos, con los cambios, porque la legislación vigente todavía no es excesivamente rigurosa. Solo para los celíacos. Es en el sentido de poner exenta de frutos secos, exenta de tal, cuando esto es un volumen de población muy grande, con lo cual las marcas lo deberían de ver. Es decir, si hubiera una marca que dijera, pues mira, yo me dedico a hacer esta línea, que es muy caro, pues hombre, es caro hasta que tú te lo pones a hacer en serie y en grandes estos, ¿no? Y además que las etiquetas las pongan con una letra un poco más grande, porque cuando somos mayores ya no vemos la letra. Puedes volver loco. Bueno, Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Muy bien. Y continuamos porque tengo unas preguntas que hacerte sobre productos de alimentación. Muy bien. Una pequeña pausa y continuamos aquí en Salud y Sociedad.